Amigas y amigos, 7:30 de la mañana, muy buenos días. Nosotros continuamos con más información en Ponte al Día. Gregorio Rojas Flores y Lirio Pérez Petit estamos listos para hacer un repaso por las noticias. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, activó la gran misión de abastecimiento soberano y seguro que estará enfocada en la producción agroalimentaria, farmacéutica e industrial. El mandatario nacional explicó durante una reunión con el Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores que la gran misión de abastecimiento soberano y seguro tendrá 7 vértices que se irán desarrollando en los siguientes 6 meses. Voy a proceder a firmar la activación de este decreto de emergencia económica y estado de excepción con el cual creo esta gran misión. La gran misión, abastecimiento soberano. Y pido a Dios todas las bendiciones para nuestro pueblo y para este esfuerzo que iniciamos hoy de manera especial en el marco de la agenda económica bolivariana. Asimismo, el jefe de Estado reiteró la invitación al diálogo político para el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aunque insistió que no aceptarán ningún tipo de condicionamientos. Lo vuelvo a invitar, pues. Señor Henry Ramos Ayub, yo lo conozco a usted, lo conozco muy bien. Fuimos diputados 5 años allí, en la Asamblea Nacional del 2000 al 2005. Yo lo invito a usted como presidente de la Asamblea Nacional y jefe máximo de la oposición venezolana a sentarse a dialogar sobre los asuntos fundamentales de Venezuela con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, este humilde obrero que está aquí. El jefe de Estado también denunció que la empresa financiera Citibank emitió un comunicado donde establecía que en 30 días le va a cerrar la cuenta al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela. El próximo 4 de agosto se reunirá la canciller venezolana Delcy Rodríguez con su par colombiana María Ángela Holguín para evaluar la situación de la frontera común. El anuncio lo realizó la diplomática neogranadina, quien no precisó en cuál de los territorios será el encuentro. Holguín adelantó que su país no tiene problema en que se repitan jornadas como la del pasado domingo, cuando se abrió el paso por 12 horas. Hemos concertado con la señora canciller de Venezuela el 4 de agosto para una reunión a nivel de cancilleres, donde vamos a hacer un repaso general de absolutamente todos los temas y esperamos que de aquí a ese 4 de agosto haya otras reuniones a nivel del Ministerio de Defensa, a nivel de seguridad, en que se puedan acabar de concertar cómo van a ser esos protocolos y esa coordinación entre las dos fuerzas militares y de policía. La Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CABECOL, informó que el comercio entre las dos naciones presenta una contracción de 27%. El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, no descarta que también se abra la frontera temporalmente en la entidad, como se hizo en Táchira. El diputado Tomás Guanipa lamentó que los venezolanos tengan que cruzar la frontera para poder comprar comida. Que el que aquí esté jugando a tratar de descalificar a un pueblo que está buscando alimento es un miserable. Que yo tengo la plena convicción que el gobernador Vilma Mora no tiene ningún problema para alimentarse, que él sí debe tener todos los alimentos ahí en su casa sin problema, que seguramente algunos serán hasta de factura de fuera del país, pero que la gente no está comiendo como él quiere. Eso se lo puede decir él a Nicolás Maduro. En Uruguay, la canciller Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela recibirá la presidencia pro tempore del Mercosur. Hemos conversado también, los planes que tiene el presidente Maduro para el ejercicio de la presidencia pro tempore, que se refieren a fortalecer las capacidades y las potencialidades productivas de nuestros países, nuestras capacidades de compra. Sin embargo, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, dijo que no hubo acuerdo sobre el traspaso y se definiría el jueves. En sucesos, un empresario de 48 años junto a una mujer fueron asesinados al salir de un restaurante en Las Mercedes. En Zulia, al menos 12 personas murieron en distintos hechos violentos durante el fin de semana. En Táchira, una mujer de 43 años murió de un disparo en el pecho y su hija resultó herida en una pierna cuando fueron sorprendidas por el dueño de un terreno donde las víctimas intentaron bajar naranjas de un árbol frutal. En Monagas, más de 10 muertes violentas se reportaron en las últimas 72 horas.
En Guárico fue asesinado un sexagenario quien fue sorprendido por varios sujetos dentro de una finca para robarlo. La liberación de los llamados presos políticos y el referendo revocatorio fueron las condiciones que le presentaron representantes de la oposición a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos para iniciar un diálogo con el gobierno. Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información, informó que su despacho está conversando con los distintos medios de comunicación para abordar el estatus de las concesiones. Para el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, Venezuela pasó de ser el país de las oportunidades a ser el país de las dificultades. El ministro para el Trabajo, Osvaldo Vera, encabezó la ocupación de la empresa Kimberly-Clark luego del cese de operaciones anunciado por sus dueños. La orden que tenemos del gobierno revolucionario es que vamos a proteger a los trabajadores y las trabajadoras de Kimberly-Clark. De tal manera que vamos a proceder a firmar la solicitud que nos han hecho los trabajadores de Kimberly-Clark. Trabajadores de Abastos Bicentenario denunciaron que más de 2.600 empleados están siendo despedidos de manera injustificada. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó como positivo que se autorizara el paso peatonal por 12 horas en la frontera. El presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, Roger Figueroa, informó que los productores se reunirán con el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, para discutir los precios de la leche. Jesús Faría, ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, afirmó que en los próximos 6 meses van a reducir las colas en todo el país. Roberto Enríquez, presidente electo de COPEI, afirmó que el diálogo entre la oposición y el gobierno no puede permitir que se vulneren las garantías constitucionales. El gobernador de Aragua, Tarek El Aizami, aseguró que este año no habrá referéndum revocatorio ni elecciones para gobernadores. En vísperas de cumplirse el primer periodo legislativo de la Asamblea Nacional, el programa de visitas guiadas ha recibido a más de 13.500 personas quienes han conocido los espacios históricos del Parlamento. La ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Gladys Requena, acompañó a la Defensora Nacional de los Derechos de la Mujer, María Hernández, al Ministerio Público a solicitar que investigue a Henry Ramos Ayub y a Enrique Capriles por supuestas agresiones verbales contra las rectoras del CNE. Distintos gremios profesionales del Zulia exigen al CNE fije la fecha de recolección del 20% de firmas necesarias para la activación del revocatorio. El presidente de la CanTV, Manuel Fernández, aseguró que el motor de las telecomunicaciones, que arrancó el pasado viernes, puede hacer importantes aportes al sector económico del país para superar la crisis. Luis Eduardo Martínez, exgobernador de Monagas y dirigente de Acción Democrática, considera que el diálogo es conveniente si se realiza en el marco de una serie de condiciones que sean transparentes, serias y productivas. Jorge Arreaza, vicepresidente del área social, informó que su despacho está analizando el aumento del precio de las matrículas anunciado por colegios privados. El Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nazoa otorgó el galardón en su 7ª edición como reportera del año a nuestra compañera Liz Flores por su tesón, responsabilidad y tratamiento oportuno en la fuente de economía. Felicidades a Liz. Amigas y amigos, hacemos nuestra primera pausa. Pero al regreso venimos con mucha más información para todos ustedes, no se aparten. Ya venimos. El paciente Enrique Jiménez necesita con carácter de urgencia Cinemet de 25 miligramos, Dilatrend de 12.5 miligramos y Mirapex. Por favor, comunicarse al número telefónico 0424-882-2614. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
7:44 minutos de la mañana, continuamos. Durante el primer semestre de este año en Venezuela, las autoridades policiales recibieron, según cifras extraoficiales, 260 denuncias de plagios de personas. Euclides Sotillo nos muestra en el siguiente trabajo la experiencia que han vivido quienes han sido víctimas del llamado secuestro express. Lo interceptaron 2 carros con armas largas, lo llevaron a dar varias vueltas por la ciudad. Llamaron, hicieron el contacto telefónico, hablaron con los policías con la cuestión y lo dejaron suelto después de haber pedido una cantidad de dinero y haber hecho la transacción. Circular con temor por las calles de la Gran Caracas es común entre sus habitantes. Y es que al salir de su casa no sienten garantía de su regreso, pues por estas vías, al igual que cientos de familias, secuestradores fuertemente armados también las transitan y aleatoriamente seleccionan a sus víctimas, que son plagiadas por periodos cortos a cambio de moneda extranjera. Para las familias eso es una cosa horrible, espantosa. De un momento para acá te están esperando en tu casa y de repente te están avisando que la persona no va a volver, al menos que pagues una cantidad de dinero. Según el artículo 6 de la Ley Venezolana contra el Secuestro y la Extorsión aprobada en 2009, quien secuestre por un tiempo no mayor de un día a una o más personas para obtener de ellas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, serán sancionados con prisión de 15 a 20 años. Sin lugar a dudas, el secuestro ha aumentado en Venezuela al menos en 170%, comparando los 5 primeros meses del año 2016 versus los 5 primeros meses del año 2015. Es decir, que el secuestro, sin lugar a dudas, en cifras oficiales, pero también en temas de percepción, casi que está llegando al 200%. De estas cifras, 112 personas fueron privadas ilegítimamente de su libertad solo en Caracas y 119 en el estado Miranda en el primer semestre del año. Entre las estadísticas se suma el secuestro express de este hombre, quien fue plagiado en Altamira y tras circular con sus captores varias horas por la capital y ser sometido a tortura psicológica, fue liberado en este punto adyacente al distribuidor de antímano de la autopista Francisco Fajardo. Me agachara, que me iban a matar si no les daba el dinero. Yo traté pues en todo ese tiempo de despistarlo, de decirle que evidentemente el carro no era mío, que tampoco las pertenencias eran mías, sino que yo era un simple chofer. Fue lo que se me ocurrió para tratar pues de salir de las circunstancias en las que me encontraba. Luego del testimonio de esta víctima del secuestro express, él junto a su familia decidieron salir de Venezuela y radicarse en Panamá para hacer una nueva vida. En una próxima entrega le estaremos contando cómo operan, según los expertos, estas organizaciones delincuenciales en la Gran Caracas. Euclides Sotillo, Noticiero Brevisión. Gracias, Euclides. Tiempo de repasar ahora qué es lo que pasa en el mundo. En Estados Unidos, 3 personas murieron tras un tiroteo en las cercanías de un tribunal de Michigan. 2 de las víctimas mortales eran alguaciles y la otra el mismo atacante. Amigos, feliz mañana para todos. Les saluda Carolina Zulbarán desde ya, acompañándoles para nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con Ellen DeGeneres, quien estuvo en la premier de Buscando a Dory en Londres y habló sobre su personaje. La comediante, actriz y presentadora de televisión asistió a la premier de la secuela de Buscando a Nemo, que ya es un éxito en Estados Unidos y en nuestro país. Ellen dijo que al principio tuvo miedo de volver al personaje, pero tan pronto como entró al estudio fue bastante fácil obtener la voz y el carácter de Dory. Creo que ella es inocente, optimista y no juzga. Creo que eso es lo que necesita el mundo en este momento. Gente con esperanza de creer en lo que son y lo que quieren ser. Estas son las palabras de Ellen DeGeneres. Cambiamos de tema con el guitarrista de Aerosmith porque tuvo que ser hospitalizado de emergencia.
Joe Perry tuvo que ser hospitalizado tras tambalearse y sufrir una caída en el escenario del concierto que ofreció el grupo este domingo en Nueva York. Esto lo informaron los medios locales. Una portavoz del hospital confirmó que el guitarrista de 65 años de edad había sido llevado allí tras el incidente, aunque no ofreció más detalles. Según The New York Times, Perry se encuentra estable, dijo un representante de la banda, sin ofrecer más información. Y lo que muchos estaban esperando, cerramos con Carlos Vives y el estreno del videoclip de La Bicicleta junto a Shakira. El artista colombiano presentó el audiovisual de su sencillo Apertura de su nuevo material discográfico. Este tema, que constituye la primera colaboración entre los paisanos, comienza con un solo de flauta de millo antes de dar paso a la cumbia y finalizar con un toque sensual de reggaetón. En el clip vemos a Shakira y Vives interpretando la canción mientras recorren en bicicleta la carretera que une las ciudades natales de ambos, Barranquilla y Santa Marta, respectivamente, además de jugar un partido de fútbol en la playa y bailar en una aparente fiesta nocturna en la calle. De esta manera culminamos. Soy Carolina Zulbarán. Que tengan una excelente mañana y nos vemos en nuestra emisión del mediodía. Gracias, Carolina. Así va a ser. Otra pausa, Gregorio. Sin duda, y al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Freddy Guevara, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad y presidente de la Comisión Permanente de Contraloría. Con él hablaremos en breve. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Está con nosotros el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Buenos días y bienvenido. Mara, saludos a todos. Diputado, ¿qué puede esperar Venezuela sobre esta nueva misión que anunció ayer en cadena nacional el presidente de la República? Misión Abastecimiento Soberano con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a la cabeza. Mira, ya hay dos cosas que analizar, ¿no? Uno, lo que de alguna forma más nos pega a todos, que es el tema del hambre. Y bueno, y obviamente cuestionarnos por qué otro nuevo plan. Es decir, ¿te acuerdas del tema de los motores? Se fundieron, ahora el plan tal, la misión alimentación. Estamos otra vez ante un nuevo programa que lo que evidencia es que esta gente no sabe qué hacer y que no terminan de entender que el problema son ellos. Es ellos y su ideología. Porque hoy la gente no está comiendo por dos razones esenciales. Primero, porque destruyeron la producción nacional. Haciendo cosas como ¿qué? Como la de ayer con Kimberly Clark. Agarrando la empresa privada, destruyéndola, tomándola, expropiándola, etc. Y lo segundo es porque se robaron los reales. Es decir, aquí los casos de corrupción vinculados con los alimentos, que por cierto están vinculados oficiales de las Fuerzas Armadas que están manchando la institución de las Fuerzas Armadas, porque nosotros estamos convencidos que la mayoría de los militares de nuestro país se asquean con cosas como las que hizo Carlos Osorio o como las que hace Marcos Torres, en las que están involucrados, bueno, millones de dólares, ni siquiera de bolívares, que dependen, de los cuales dependen la alimentación de los venezolanos. Bueno, y aquí lamentablemente lo que hacen es ascenderlos y premiarlos. Entonces, la primera reflexión es otro plan más. ¿Por qué? Bueno, porque todos los demás fracasaron y lamentablemente, te lo digo, va a seguir fracasando porque ellos tendrían que volver a nacer, como dice el chiste, para recuperar esta situación de este país. Y lo otro tiene que ver con el análisis político que está detrás de esto. Al ministro de la Defensa lo ponen en esta superposición que no es ni siquiera un superministro, es casi que un vicepresidente paralelo, en el que ahora maneja el control de las Fuerzas Armadas y todo el control del Estado. ¿Qué hay ahí? Es una jugada para desplazarlo del poder. Yo soy analista político, soy político. Lo que sí sé es que nosotros no podemos seguir permitiendo que Venezuela se siga manejando con una visión de improvisación y en la que cada vez se quiera centralizar más el poder de unos pocos en lugar de devolverlo y ampliarlo a la gente. En medio de este panorama, ¿es posible hablar de diálogo? Usted estuvo presente en la reunión que diputados de oposición sostuvieron ayer con los expresidentes Rodríguez Zapatero y Torrijos. La oposición reiteró 5 condiciones para dialogar. ¿Hay fecha? El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, hablaba de que el diálogo puede empezar esta semana o la otra. ¿Es así? Creo que dijo el 12, ¿no? Hoy ya estamos a 12, obviamente hoy no estamos en ese proceso porque estamos todavía esperando algunas respuestas del gobierno. ¿Y esto por qué? Yo quiero dejarlo muy claro. Miren, nosotros como dirigencia de la oposición estamos muy claros, muy claros de dos cosas. Uno, de que un cambio pacífico, que es como el que queremos nosotros, requiere aplicar mecanismos constitucionales como el revocatorio y también generar espacios de entendimiento con gente del gobierno. Es decir, nosotros no estamos pretendiendo acá llegar con un quítate tú para ponerme yo y perseguirlos a todos y aquí cambia todo. No, aquí vamos a buscar un cambio
pero respetando precisamente también a la otra parte que ha estado gobernando y sobre todo a sus seguidores. Y tenemos que establecer un diálogo, un entendimiento, que al final la palabra real es una negociación que pueda buscar entendimiento sin sacrificar el objetivo mayor, que es que el cambio. Entonces, en una negociación la gente se sienta, pero tienen que haber condiciones. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros hemos sido engañados muchas veces por esta gente y sabemos a quiénes nos estamos enfrentando. Entonces, si el diálogo, entre comillas, sirve para que el gobierno se diga internacionalmente que ellos no persiguen gente, que ellos son demócratas y ganar tiempo para retardarnos a nosotros en el revocatorio, obviamente eso no va a servir. Ahora, si el diálogo sirve para abrir el canal humanitario y que las toneladas de comida que están afuera puedan entrar y no tengamos que ver esa humillación del pueblo de Venezuela que pasó en la frontera, está corriendo por una frontera para comprar alimentos y comida, sino que estas cosas allá afuera, mira, hay toneladas de medicinas y alimentos que hay países que lo están dispuestos a buscar, que Lilian Tintori salió a recorrer el país, también José Manuel Olivares, y esto a petición de Leopoldo López que le planteó a Lilian buscar medicinas y comida para nuestro pueblo, están afuera, pueden entrar a aliviarnos el sufrimiento. Bueno, y esta gente no la permite entrar. Entonces, para que si el diálogo realmente sirve para darle soluciones a nuestro pueblo y para acordar cómo vamos a resolver esta crisis cuyo origen es político, porque esto no es que hubo un tifón y se llevó la cosecha o agarró y vino la enfermedad de las vacas locas y mató toda la carne. No, no. Aquí el problema es que destruyeron con su modelo económico la productividad de Venezuela. Y el pueblo, si nosotros no los convencemos a ellos de que se vayan y ellos no nos convencen a nosotros de que los dejemos quedarse, entonces apelemos al juez mayor, que es el pueblo de Venezuela. Que la gente decida, punto. Si la gente dice que se quieren quedar, que se queden. Pero antes ellos se llenaban la boca del poder popular. Ahora le tienen miedo al pueblo porque saben que no lo pueden ver a la cara, porque saben que le fallaron, que los engañaron y que se robaron el dinero que hoy hace falta para las medicinas y los alimentos. Diputado, prácticamente ya mediados de julio y todavía no hay fecha para la recolección del 20% de firmas que se necesitan para activar el revocatorio. Justamente el ex rector Vicente Díaz, ya no es rector del CNE, pero desde su experiencia técnica declaraba que hay tiempo para hacerlo y que se puede hablar del revocatorio a partir del 30 de octubre. Claro, vale, y está muy claro eso. A ver, ¿es así? No, sin duda, el reglamento está así. El otro día, Pedro Carreño del PSV se paró en la asamblea, ¿no?, a tratar en sus matemáticas locas justificar con el reglamento que no había chance. Entonces dijo, ustedes mismos saben que esto tarda 7 meses en su activación. Entonces él mismo saca la cuenta, ¿no? Y saca marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. O sea, la misma cuenta que él sacó en la asamblea da que obviamente el reglamento no es que permite, es que obliga a que se dé el revocatorio este año. Entonces ellos no tienen salida, o la otra que tendrían es violar la Constitución y desconocer al pueblo, ante lo cual nosotros obviamente no podríamos quedarnos tranquilos. Mira, nosotros tenemos un mensaje muy claro. En nuestra conciencia no va a quedar que hagamos todo lo posible porque esto se resuelva de forma electoral. Pero nosotros no descartamos que si el gobierno cierre los caminos electorales, nosotros tengamos también que ejercer el derecho pacífico y el derecho constitucional a protestar. Y eso es lo que está en la Constitución y que nosotros no podemos quedarnos arrodillados si un gobierno de esta calaña decide impedirle al pueblo expresarse, que en su derecho sagrado de elegir quiénes los gobiernan y hasta cuándo. Desde su posición de presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, ¿qué se está haciendo en esta materia? Hay 2 instrumentos. Ustedes proponen una ley para recuperar activos producto de la corrupción y además reformar la ley de Contraloría. Entonces son 2 cosas muy importantes, porque es que todo esto que hemos hablado al final de cuentas está muy vinculado. Porque, insisto, una de las cosas más graves que ha tenido Venezuela y los causantes de esta situación es la corrupción. Entonces, cuando yo decidí asumir la presidencia de la Comisión de Contraloría y que nos apoyó tanto el partido como la unidad, fue no solamente con llevar las denuncias y las noticias y los escándalos y llevar grandes titulares, sino cómo realmente le damos una solución a esto. Y la solución al tema de la corrupción tiene que ver con, primero, generar cosas para prevenirla, cosas para castigarla y cosas para quitar las consecuencias o aliviar las consecuencias. ¿Qué es aliviar las consecuencias? Bueno, a nosotros no nos interesa solamente que un corrupto vaya preso. ¿Qué es lo más importante? Bueno, recuperar ese dinero. Ahora, hace falta generar toda una legislación que esté marcada en el ámbito internacional, que está, y lo estamos preparando con ellos, por eso trajimos expertos internacionales, para que Venezuela cuente como república con las herramientas para recuperar el dinero de los corruptos que está afuera, porque el dinero de los corruptos no se lo quedan acá, se lo llevan para Miami, se lo llevan para Europa, etc. Entonces, existen esos mecanismos para recuperarlo. ¿Cómo vamos a buscar prevenirla? Entonces es la reforma de la ley de Contraloría. Aquí, por cierto, estuvo hace poco el Contralor General de la República, qué vergüenza ese señor, diciendo que está bien que él contrate a toda su familia, que hay nepotismo bueno y nepotismo malo. Mira,
ese tipo de inmoralidades y de doble cara son las cosas que ha hecho que nuestro país esté así. Entonces, nosotros estamos reformando la ley de Contraloría para que precisamente ese señor haga su trabajo. Cosas como que, por ejemplo, bueno, primero estamos regulando su funcionamiento. Aquí no puede ser que en Venezuela pasó todo el rollo del fraude de Cadivi, todos los rollos de PDVSA, todo el rollo de las medicinas, y la Contraloría General de la República investigada era la alcaldía de Chachopo, que una contratación de un aire acondicionado. No vale. Si usted es el Contralor General de la República, en la ley va a estar establecido ahora en adelante que su prioridad es investigar las cosas donde haya más dinero involucrado, y usted no puede eludir esa responsabilidad. Estamos agregando nuevas cosas importantes, como por ejemplo nuevos causantes de sanciones. El nepotismo es una de ellas, el conflicto de intereses, que alguien no rinda cuentas y que eso sea causal de que haya una sanción. Y muy importante, quitar el tema de las inhabilitaciones políticas para adecuarlas a la Constitución. Que se pueda inhabilitar, pero como dice la Constitución, después de un juicio en el cual haya todo un proceso y se llegue a una solución. No porque a alguien le dio la gana y se para un día y dice, este político es un adversario en mi contra, como hicieron con Leopoldo López y como han hecho con cientos de políticos en este país. Entonces, bueno, con una firma lo inhabilito. No, señor, que la gente decida. Y si realmente hubo un caso de corrupción, que haya un juicio justo en el que el país pueda ver realmente si una persona fue corrupta o no. Diputado, muchas gracias por haber venido a Entrevista a Venevisión. Gracias. Despedimos así a Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, y regresamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Feliz día.